Vale, buenas tardes, soy la profesora de apoyo, Nieves, o Holly, como prefiráis. Y bueno, voy a grabar ahora la clase del tema 3 de Derecho Penal de las oposiciones de instituciones penitenciarias, ¿vale? Funcionario C1. Vale, ahora vamos a hablar de las personas criminalmente responsables de los delitos, de las penas, del concepto, clases de penas, los efectos que tienen y en especial a la pena de prisión permanente revisable y las penas privativas de libertad y su desarrollo. Bueno, yo ya he repasado un poco estos días, así que voy a copiar lo que ya considero más importante o relevante de este tema. A ver, lo primero es hablar de los autores y de los partícipes. Entonces, entender las diferencias. Un autor y un partícipe. ¿De acuerdo? El autor puede ser propio o impropio. Normalmente cuando hablamos de un autor impropio nos referimos a un coautor. Coautor, ¿vale? Una persona que participa en el delito pero no es la que lo consume de forma directa el delito. Y el propio pues es el propio autor. Vale. Luego tenemos que entender que el partícipes, hay dos tipos de partícipes. Está el cooperador necesario, ¿de acuerdo? El cooperador necesario ya lo dice la misma palabra. Es necesario que esté para que el delito se cumpla. Y luego está el cómplice o el inductor. El que induce, ¿no? El que induce no induce a una persona, induce a una persona que no está dispuesta a cometer el delito. Porque en caso, a cometer la infracción, vamos a decir. Porque en caso de estar dispuesta, no sería inductor. Sería un delito de conspiración, lo cual sería un coautor. O un autor propio. Un poco aclarando estos conceptos. Vale, el cooperador necesario ya lo dice, que sin este elemento, objeto, persona, sin este autor u objeto, a veces es un objeto, a veces es necesario un objeto, una falsificación de factura para que te lleve a un cobro, un DNI falsificado por ti mismo para poder entrar en un aeropuerto. Eso también es cooperación necesaria. Actúa como elemento, ¿vale? Que es lo que ya hemos visto de los delitos mediales, formales, ideales, todo esto. En este caso sería un delito ideal. Necesitas de uno para cometer otro, dentro de los concursos de delitos. Entonces, sin autor, que sin este autor u objeto no se comete el delito. Por ejemplo, entrar a robar una casa, romperlo todo y luego robar. Pero el daño que estás haciendo al inmueble, el destrozo, también es un delito a las cosas. Eso también es un delito. ¿De acuerdo?
por ejemplo, y el cómplice actuaría a lo mejor pues en un delito de auxilio, no auxiliar a una persona o encubrir un delito. ¿De acuerdo? Vale, con este concepto ya lo tenemos y vamos a pasar al 31 bis. El 31 bis es lo que necesitan las personas físicas, que son las personas físicas son personas y las personas jurídicas son empresas, sociedades, fundaciones, asociaciones, fundaciones. Claro, para las personas jurídicas, lo que tenemos es el 31 bis fundamental. Este lo que hace son las personas que son responsables de los delitos de las empresas. ¿De acuerdo? Entonces, para hacernos una idea, tiene dos cláusulas. Una es el representante legal, digamos el jefe. Representante legal de la empresa. De la figura de la... Tenemos que hablar técnicamente. ¿De acuerdo? Legal de la figura que representa a la persona jurídica. ¿De acuerdo? No podemos decir empresa en derecho ni en oposiciones. Es una persona jurídica. El representante legal de la figura jurídica. De la figura de la persona jurídica. ¿De acuerdo? Esta persona puede ser el representante mayor y tener, tener como responsabilidad, ¿de acuerdo? Pues obviamente todas las funciones entendemos los principios de tipicidad, entonces las funciones de la infracción, ¿vale? La tipicidad, recordamos que es el elemento que hace que un delito sea punible o no. Y luego tenemos la parte B, que estos son, pues básicamente, las personas que están a cargo de las funciones del sistema, ¿no? Que son los empleados. Entonces es, bueno, hablando de, entendemos personas como sujeto pasivo. Los sujetos pasivos, que son las personas que son encargadas de unas funciones en donde se requería control y seguridad. ¿Por qué? ¿En qué? En sistema de prevención de delitos. En tener un sistema de prevención de delitos. Unas cámaras de vigilancia. ¿No? Una web de control de facturaciones. Cuando se va a fichar un registro, ¿no? Estas cosas. Si las empresas no tienen esto,
es ilegal todo. Entonces, tú no puedes montar una discoteca sin cámaras de vigilancia, porque puede ocurrir un delito. ¿Quién se encarga? Pues si tenía que encargarse aquí, ¿quién? El del control de la seguridad, pues el mismo seguridad, o una web de control de facturaciones, ¿no? Lo que sería un consultor, un gestor, pero el gestor es el dueño legal de la empresa, no. Entonces es el dueño de la empresa o las personas que tenían que encargarse. Ahora nos dice que el apartado 31 bis nos dice también que si hubiere, ¿no? Imaginaros gimnasio, sociedad limitada. Si ya tuviera un sistema de prevención de registro, por ejemplo, de entrada, podría entender quién ha ido, quién está pagando, quién no, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy tonta, pero para que lo entendamos así. Pero si no tenían a lo mejor registro de entrada, por ejemplo, para guardar objetos de valor. Claro, si no había un sistema sobre esto, ¿no? ¿De quién es la culpa de que no ponga un sistema de prevención en un registro para objeto de valor? Del representante, del jefe. Ahora, si sí lo hubiera, pues de quien se encargaba de controlarlo. De eso va el artículo 31 bis. Luego tenemos el quarter y tenemos el quinques, que básicamente hace referencia a unas acepciones, pero que todos se las cargan básicamente al representante legal y no nos interesa para esta oposición. Vale, seguimos. Luego hay que entender, según el delito que se comete, según el fin, a ver, esto es un poco, y según el mal, ¿vale? Doloso. Claro, el fin, que tiene una pena, normalmente, que constituye una infracción, el fin tienen como fin, ¿no? Un delito tiene como fin intimidación, ¿no? Para que se respete, para que tal, ¿no? Ha matado para que se le respete, porque no lo entendía de otra manera la vida. Corrección, pues como una forma de, bueno, como lo que hemos dicho de las empresas, ¿no? Para que no vuelva a pasar. Sistema de prevención de delitos. Que haríamos cargo, ¿no? Al 31 bis. O puede tener el fin de la eliminación. Esto es un poco chorrada, pero lo pongo. Eliminación. Pues también puede eliminarse, a ver, pues eliminación, pues a lo mejor de algo que es abusivo, ¿no? Para que cambie, abusivo. ¿Uy? Entonces nos interesa más según el mal, ¿no? Según el dolo. Toda pena tiene que tener un dolo. Normalmente esto es como las películas. Amor, dinero. Amor o dinero, o sea, no hay más. Pero bueno. Dentro del mal sí que es verdad que están las corporales, ¿no?
poco, las vamos a poner aquí. Corporales, las privativas de libertad y la privación del derecho. Esto os lo tenéis que saber bastante bien. O sea, no voy a dedicar a hacer aquí un inciso sobre las penas graves, menos graves y las graves. Entonces, básicamente están las corporales, que son las de delitos de lesiones, para hacer un inciso, las de privación de libertad, que son o la de libertad de movimiento en términos genéricos, donde normalmente es la prisión o la libertad vigilada, ¿de acuerdo? O las privativas de derecho, que son siempre la suspensión de empleo, inhabilitaciones, que normalmente son accesorias. Quedaros con esto, con las que privativas de derecho, o son las órdenes de medidas cautelares. Y aquí es donde prohibición de armas, prohibición de acercarse a la víctima, de comunicaciones, de territorio. O sea, esto básico. Entonces, según el mal, está las corporales, que son las de delitos de lesiones o que también van contra la vida, que la pueden quitar la vida, o pueden hacer algo contra tu integridad física. Te pueden dejar sin piernas. Luego está la de privación de libertad, en donde tenemos la libertad de movimiento, de circular libremente por el país y fuera de él. La prisión, la libertad vigilada, has de llevar una pulserita, que es un objeto, ¿no?, donde controla. Y luego las privaciones de derecho, que son siempre la suspensión de empleo, la inhabilitación, que son siempre accesorias, y las medidas cautelares, bueno, que son medidas de seguridad aparte, ¿no? Exacto. Entonces son pues todas estas, ¿no? No sé, ahora pues básico, ¿no? Lo tenemos en otros temas y lo iremos viendo. Entonces, seguimos con lo que es ahora verdaderamente importante. Las penas las tenéis que aprender completas, o sea, la pena grave, menos grave y leve tenéis que saber cuánto dura, hay que saberlo. Hay que saberlo. O sea, no vamos a perder el tiempo aquí en pizarra. Entonces, aquí sí que vamos a hablar muy claro sobre la pena permanente revisable. Vamos a empezar por ver qué sentido tiene la pena permanente revisable. ¿Qué sentido tiene? Pues normalmente se aplica para organizaciones criminales, para terroristas, para genocidios, para contra la corona, contra el rey y todo esto, y luego para homicidios
de menores de 13 años. Aunque creo que también, bueno, la de menores de 13. Y exacto, asesinato, ¿no? Más que homicidio, asesinato. El asesinato siempre es con alevosía. Con la chica esta del hacha que cogió al chiquillo con un hacha. Eso es con alevosía. Con un hacha. Entonces, esta mujer, como otra gente que mató a Kennedy y todo esto, ¿qué sentido tiene la pena permanente revisable? La pena permanente revisable, aparte de tener el sentido de que se catalogan en estos delitos, 1, 2, 3, 4 y 5, tiene sentido de los permisos y la libertad vigilada. O sea, no se hace por otra cuestión. Quiere decir, la pena de asesinato normalmente son 20 años, ¿no? Pero claro, si metemos la alevosía, ¿no? Esto lo vamos a ver en la siguiente. Pero alevosía, si metemos alevosía y metemos... ¿Por qué? Porque lo ha utilizado un arma. Y metemos que es una niña, que es un niño, es una persona vulnerable, menor. La pena se puede quedar en 40 años de cárcel para una sola persona. Claro, si hace un genocidio o hace un ataque terrorista y mata... Entonces, claro, si hace un ataque terrorista, entonces, y mata a una persona, entonces 20 años, ¿vale? Seguimos en este ejemplo. 20 años. Se le puede quedar la pena en 40 años de cárcel. Claro, ¿cuándo va a tener el permiso? Cuando alcance el tercer grado. Pero entendemos ya, ¿no? Que el primer grado te portas muy mal, el segundo lo haces bien, el tercero ya, pues vas saliendo los fines de semana, vas a salir y luego ya tienes la condicional. Entonces, los 20 años. 20 años es lo que decimos. Pero realmente cuando se mata a una persona de menos de 13 años, con alevosía, pues eso, se aplicaría la pena superior en 2 grados. ¿De acuerdo? Entonces se le podría aplicar perfectamente, pues eso. Lo vamos a ver ahora luego, el cálculo de penas, pero básicamente se le haría una pena de, vamos a poner 40 o 50 años de cárcel. Claro, ¿cómo va a estar una persona sin salir 20 años de la cárcel? Como nuestra cárcel lo que defiende, ¿no? Nuestras instituciones penitenciarias no defienden el castigo, sino la reinserción para que aprendan y demás y puedan reinsertarse en la sociedad. No podemos dejar a alguien 40 años sin salir de la cárcel, ni siquiera 20 años, sin ir a darse un mínimo paseo, ¿no? Entonces, se organizan en penas de 15 en 15 años. Entonces, 15 años. 15 años. ¿Vale? Entendiendo este delito. Luego son las que son... Espera, voy a sacar esto. ¿De acuerdo? Entonces, la pena única de permanente revisable, ¿vale? No pasa nada, no pasa nada. Pena única permanente revisable. Pues su primer permiso, si sale en uno de estos, su primer permiso será a los 12 años. ¿Vale? Y no alcanzará el tercer grado hasta que haya cumplido 20 años.
Y la libertad condicional será a los 25 años. Cuando pueda ir saliendo a la calle, entonces, solo saldrá, que se dice, de permiso ordinario. Un permiso ordinario es ir al dentista, ¿no? O podrá ir, podrá tener un permiso ordinario muy justificado a los 12 años. No antes. A los 20 años podrá salir un fin de semana. Y a los 25 años ya podrá darse vueltas por la calle. Porque ha matado a un menor de 13 años con alevosía. Claro, pero hay más, ¿no? Hay más. Entonces, cuando además, ¿no? Cuando se suman con otras penas, porque hay delincuentes y reos que cometen delitos de todo tipo. Entonces, hay otras penas. Entonces dice, cuando sea una pena de estas, o sea, un terrorista, y encima o sea, ya ha hecho un ataque terrorista y encima ha hecho otro delito que su delito es entre 5 y 15 años. Por ejemplo, tráfico de órganos, que son de 6 a 12 años. Y encima ha hecho tráfico de órganos. Claro, ¿qué hacemos con esta persona? Pues esta persona no podrá salir, no podrá alcanzar el tercer grado hasta que haya cumplido 24 años de cárcel. Y no tiene permiso ordinario, ¿veis? No hay permiso. Solo cuando haya hecho 24 años de cárcel, o en otros casos 18 años, podrá salir a darse un paseo por la vida, por el país. Y será una tarde. Y poco a poco recordamos que si se porta muy mal vuelve a primer grado, lo cual, y solo tendrá la libertad condicional, que esto ya es salir más, a los 28 años o 25. Ahora os explicaré lo que ha hecho Ayuso y por qué ha salido tan mal lo de los agresores sexuales. Ahora, pero puede haber gente aún más bastarda y entonces hacer un delito que esté comprendido de más de 15 años y menos de 25, ¿no? Lo vemos aquí. Y pues esto, ¿no? Entonces os tenéis que estudiar la tabla esta, ¿de acuerdo? Y básicamente sería eso. Cuando es una organización criminal, normalmente son, o sea, estos 32 años ya una persona que comete un delito de estos de la pena revisable que hemos dicho y encima comete otro de más de 25 años, asesina a otra persona que es adulta, pues hasta los 32 años no alcanzará el tercer grado. Y hasta los 35 no podrá salir a la calle. Pero claro, esto en caso de organización criminal. ¿De acuerdo? Cuando es una sola persona, es al revés, ¿vale? Entonces, tener muy en cuenta la tabla de organizaciones criminales. Una organización criminal es cuando está compuesta por 2 o más personas. O sea, con que sean más de 2 personas las que han cometido un ataque terrorista y han matado luego juntos a otra persona, ya lo tienen. Lo que quiere decir que en el peor de los casos, hasta los 22 años de cárcel, una persona que ya ha matado a uno de menor de 13 o al rey y haya luego cometido un asesinato aparte, a los 22 años podrá alcanzar el tercer grado, que es salir de permiso de fin de semana y luego no podrá salir
de libertad condicional, que es lo ya a punto de salir, hasta los 30 años. O sea, esta regla es así. No puede decir, oye, ¿me dais la condicional a los 20 años, que llevo 20 años aquí? No. Hasta los 30 nada. Vale. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con lo de Ayuso? Pues lo de Ayuso es eso, ¿no? Para que podáis entender el sentido de la pena permanente. Lo de Ayuso lo que ha ocurrido es que la agresión sexual está penada de 6 a 12 años, ¿vale? Cuando es carnal. Pero normalmente es eso, o de 5 a 8 años, ¿no? Claro, cuando hablamos de pena permanente revisable ya quería meter los delitos de agresión sexual con los delitos de genocidio. Entonces ella pretendía que no tuvieran permiso los violadores para salir en 8 años, ni un solo permiso. O sea, básicamente ni para una tarde extraordinaria. O sea, no es un permiso extraordinario, es ordinario, ni una tarde para ir al dentista. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando aplicaremos ahora luego el cálculo de las penas, pero permanece ¿cuál? El principio indubio pro reo. La ley más favorable al reo. ¿Qué pasa con la ley más favorable al reo? Pues eso que ya se lo dijeron. Pues que tiene efecto retroactivo. Quiere decir, vale más esta pena que la que Ayuso quiere meter, ¿no? De que no salgan a la calle ni de permiso en 8 años. Porque les estás metiendo la máxima donde deberían alcanzar la libertad condicional, bueno, la libertad total, se las estás metiendo para que tengan el primer permiso ordinario. Entonces esto va contra el sistema, para que lo entendamos un poco teórico, ¿no? Esto va totalmente contra la reinserción de la cárcel, de penitenciaria, porque se basa en la reinserción, no en el castigo. Si estuviéramos en la dictadura de Franco, o en Tailandia, por ejemplo, o en Estados Unidos, ellos cuando van a la cárcel penan con castigo. El fin es castigar. ¿No? Entonces, aquí el fin es la reinserción. Es que reflexionen, que puedan volver. Entonces, tú no puedes perjudicar a un reo diciéndole que cuando vaya a salir a la calle, de repente alcanzará su primer permiso ordinario, porque actúas en contra del principio de la ley más favorable al reo. Entonces, cuando tú haces esto, estás diciendo que a los 8 años es su primer permiso. Entonces, se aplica la inferior en grado. O sea, a ver si lo entendemos. Creo que lo estáis entendiendo, ¿no? O sea, si tú operas en contra del reo, cuando tienes que hacer la balanza sobre el cálculo de la pena que le tocaría de entre esta y esta, lo que estás diciendo es que cuando le tocaría su primer permiso, ¿no? Le tocaría la libertad. Cuando le tocaría la libertad, le tocaría su primer permiso. Entonces, lo que estás haciendo con esto es que ellos se añadan pues de 5 años de prisión a 8 años de prisión a, como dice aquí, 15 años, ¿no? A 8 años de permiso. Entonces, claro, a más de, como dice aquí, de 5 y no más de 15, ¿no? En la mínima, basándonos en la mínima de 15 años.
lo que estás haciendo realmente es bajarle la condena con la inferior en grado. Entonces, parece ser que algunos se han quejado y han salido antes. En vez de salir, si llevaban cumpliendo 5 años y les tocaba 8, pues a los 6 años han dicho, oye, que me han restado, ¿no? Calculémoslo. Luego lo vamos a calcular con la inferior en grado. Pero básicamente es la mitad de 8. Son 4, entonces, bueno. Ahora luego lo vamos a calcular, que lo tengo aquí anotado. Pero vais a ver cómo se puede aplicar, porque lo que se hace es aplicarle un atenuante, ya que han actuado en contra de ellos. Bueno, podría ser así el caso, pero básicamente es eso lo que ha ocurrido. ¿De acuerdo? Creo que lo hemos entendido. Bueno, la tabla os la estudiáis y básicamente el sentido que tiene es un poco ese, de que salgan de permiso más tarde y todo en unos años pues concretos, porque han cometido muchas penas. Vale, ahora nos falta, bueno, a lo mejor la mejor de todas, ¿no? La localización permanente. La pena de localización permanente. Vale. Un calor. A ver. La localización permanente básicamente es, pues eso, se puede cumplir en casa, es máximo 6 meses. La puedes cumplir los fines de semana en la cárcel, fines de semana en prisión. Y aparte tienes que llevar un objeto, que es lo que sería la pulsera. Si quieres los fines de semana, aquí actúa también el indubio por reo, que es bajo solicitud del reo. Y ya está. Ahora, si el reo estuviera preso, se escapa. Y bueno, comete el delito, pues no se va a casa los fines de semana, se vuelve a la cárcel, ¿no? Creo que es algo muy lógico se vuelve a la cárcel. Y ya está. Es algo que, bueno, hay que entender, es básico, pero bueno. Vale. Las penas privativas de derechos, era un poco lo que estábamos hablando antes. Las inhabilitaciones para el cargo para el empleo puede ser especial o absoluta. Absoluta de que ya no puedes trabajar en la pública nunca más, o a lo mejor de que ya no puedes pues ejercer cargo en consellería y has de trasladarte pues a una biblioteca, ¿no? A otro cargo diferente, de promoción interna. Esto lo veremos, lo de los concursos. Esto es muy importante, lo que tengáis que estudiar, el tema de las funciones públicas. Vale, pues eso, derecho a residir en determinados lugares y eso. Y entonces, vale, luego tenemos los trabajos en beneficio de la comunidad, que son muy básicos. Sí, también se aplica bastante a las personas para reinserción. Vale, a veces para las personas que tienen drogodependencia y tal, pero no es la condición de medida de seguridad, que es lo que vamos a ver justo ahora, que es más interesante, ¿vale? Es más pretencioso. Bueno, vamos a ver primero. Bueno, el tema de las multas es muy simple. Son 2 días de cárcel por 1 día de multa.
si no pagas o haces trabajos en beneficio de la comunidad. Tienes que pagar siempre en proporciones, ¿vale? Esto os lo miráis. Las penas accesorias es lo que habíamos dicho. Normalmente pues hay tres tipos. Normalmente suspensión de empleo y a veces ni se aplica. Vale. Dependiendo de la gravedad del delito, ¿no? Se aplica la accesión, ¿no? Si depende del delito pues mira, si por ejemplo nos dice en el artículo 56 que las penas de prisión inferior a 10 años, pues sí que hay que aplicar una suspensión de empleo, una inhabilitación, claro, para tutela, para cargo a los jueces cuando prevarican, alguno que otro que lo ha hecho. También pues suspensión de empleo a algunos funcionarios o policías que a lo mejor pues le van a pedir pues eso, inferior a 10 años, ¿no? Igual le piden 3 meses y pues optan por la suspensión de su empleo. Pero esto normalmente en todas las penas, acordaros, viene generado acompañado con I. Entonces por eso no se aplica la sucesoria, porque normalmente las penas para las personas que trabajan en la pública son sistemas que se cometen dentro de la administración. Entonces ya de por sí ya están penados, ya están penadas, ya están previstas sus consecuencias, ¿no? Para sus cargos. Vale. Vale, vamos a repasar lo de ahora, lo que os había dicho de la superior y mitad superior. Vale, cuando es un agravante... Me necesito un poquito de agua. Vale. Vale, cuando es una... cuando hay un atenuante... ¿No? Estos tenéis que hacer un esquema. Cuando es 2 o más atenuantes... y no agravantes, ¿vale? Esto lo tenéis que entender. Si hay un agravante, pues los atenuantes no quedan independientes, ¿no? O favorables. Entonces, un agravante, uno o dos agravantes, con uno ya vale. Más de dos agravantes, y la reincidencia, como siempre, que es lo que más reincidencia, lo que más importa, ¿no? O sea, esto es siempre superior en grado. Y luego pues se va compensando proporcionalmente y subsidiariamente. Entonces, ¿vale? Esto entendemos que tenéis el esquema en casa. Así que vamos a ponerlo aquí rápidamente, pero eso, sería un atenuante en la mitad inferior. Esto es muy importante que os lo entendáis. Dos atenuantes inferior en grado. ¿Vale? O 2 grados. Si hay 2, la inferior es en 2 grados. No es en 1. A ver, un agravante es la
la mitad superior de la pena y dos agravantes. A ver. Exacto, es la pena superior en grado en su mitad. Es la superior en grado en su mitad. Esto es más complicado, se hace un poco bola. En su mitad inferior. Vale, esto. Y luego obviamente la reincidencia pues es pues eso, es superior en grado. Superior en grado. En grado y se puede entender también, pues eso, depende de la gravedad del hecho, superior en 2 grados. ¿De acuerdo? Entonces, este esquema entendemos que lo tenemos. Entonces vamos a ver qué ocurriría y cómo se calcula las penas. Vale, y hasta aquí haremos el tema. Vale. ¿Qué pasa con un atenuante? Vamos a ver, tenemos un robo, un delito de robo que está estimado en una pena de 2 años. Siempre hay que poner y un día. Y un día. ¿Vale? ¿Esto os puede caer trampa? No, es un día siempre. A 5 años y un día. Entonces, ¿cómo hacemos la mitad inferior? Pues es la mitad inferior del grado. Entonces, vamos a intentar primero calcular la inferior del grado. Para calcular la inferior en grado, tenemos que coger la mínima la pena mínima, que son 2 años y un día, y restarle la mitad de la pena mínima, que son 2 años y un día. La mitad. Lo cual nos da un valor de que 2 años y un día menos, vamos a ponerlo aquí para que os quede bien claro, 2 años y un día menos la mitad de 2 años y un día. ¿Cuál es la mitad de 2 años y un día? Pues 1 año y un día. Y un día. Entonces, pues básicamente lo que vas a cumplir de cárcel es 1 año y un día. ¿Por qué? Porque ha hecho un atenuante, pues iba borracho. O ha pedido perdón antes, o todo eso que ya lo tenéis en el artículo 20. ¿Qué pasa si además de ir borracho ha actuado, como veíamos, pues de forma con arrebato, ¿no? O ha actuado, bueno, pues eso, con arrebato, o ha pedido perdón, o con arrebato, cualquiera que tenéis ahí de las circunstancias, pues entonces ya es inferior en 2 grados. ¿Qué hacemos con la inferior en 2 grados? Pues lo mismo. Se coge la inferior en 1 grado, que nos había dado 1 año y un día. Entonces ponemos 1 año
y un día a la pena establecida, que son 2 años, a la pena máxima establecida, que son 5 años. Entonces, como esta es un grado, ¿cómo bajamos 2? Pues de la misma forma. Ponemos 1 año y un día. Esto en supuestos os sale, ¿eh? Menos la mitad de 1 año y un día, que son 6 meses. Entonces, son 6 meses. ¿Qué ha cumplido? Y un día, acordaros. ¿Qué le ha hecho pedir perdón y alegar que tiene alcoholismo? Pues que la pena sea de 6 meses y un día. Inferior en 2 grados. Comete un robo y se le queda una pena de 6 meses y un día. Pero ¿qué pasaría si es reincidente o si de repente ha utilizado un arma? O básicamente, como habíamos dicho, la mitad inferior. Digamos que solamente ha hecho... Espero que estéis siguiendo el hilo. A ver, voy a comprobar que todo está bien. Vale, uf, 1 hora ya. Vale, entonces por eso. Sería eso. Entonces, la mitad superior, ¿no? Entendiendo que, bueno, que la mitad, vamos a acabar con esto. La mitad inferior. Mitad inferior en grado. Entonces, claro, la mitad inferior del grado, pues sería, volvemos un poco a lo mismo, la mitad de la mitad. Entonces, de 2 años y un día, la mitad es 1 año y un día. Y de la mitad de 1 año y un día son 6 meses. Entonces, 2 años y un día menos 6 meses son 1 año y medio y un día. 1 año, 6 meses y un día. Esto en caso en que solo fuera borracho y ni pide perdón. Por ejemplo. ¿No? Entonces, esta sería la mitad. No llega a cumplir 2 años, pero sí cumple 1 año y medio. Lo ha hecho muy bien, ha pedido perdón, iba borracho, tiene alcoholismo. 6 meses y un día. Copiaros muy bien el esquema. Vale, podéis poner pausa. Ahora Ahora os voy a explicar el atenuante, quiere decir, al revés. El agravante, perdón. El agravante pues es lo mismo, comete un robo de 2 a 5 años. De 2 a 5 años. Y resulta que, a ver, vamos a decir agravantes. Saca un cuchillo y amenaza, ¿no? Saca un cuchillo. Pues como la alevosía es un agravante, vamos a poner, se coge la pena máxima, ¿vale? Aquí se coge la pena máxima, porque estamos hablando de agravante. Ya no nos vamos con lo mínimo, nos vamos con lo máximo. Entonces son 5 años y un día más la mitad. El procedimiento es el mismo, siempre se suma la mitad en un grado, ¿eh?
¿vale? La superior en grado. Más la mitad de la pena máxima, que es 5 años. Entonces, son 5 años con un día más 2 años y medio y 6 meses. Entonces nos da un resultado de 7 años. De 7 años y 6 meses. ¿No? Hasta que alcanzará la libertad total. ¿De acuerdo? El cuarto grado, que se dice también, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ha sacado un cuchillo, por ejemplo. Y encima ha robado 15.000 euros en un kiosco. ¿Qué pasa? Si además de eso, viste los agravantes, se lo ha hecho a un niño, porque ha hecho abuso de confianza, que es otro agravante. Pues entonces es superior en 2 grados. Porque ha utilizado una persona vulnerable. O sea, ha utilizado el abuso de confianza, ¿no? O el abuso. Entonces, pues ya tenemos la superior en 2 grados. Y volvemos a hacer lo mismo. Pero la superior en 2 grados no existe. Existe la superior en su mitad inferior. Entonces, pero como lo queremos hacer más básico, entonces, aunque la superior en grado sí existe, o sea que la máxima que tendría es esta. Aunque puede llegar, al final. Porque bueno, luego allí, claro, si allí se les juntan más delitos. Entonces, vamos con la superior en grado en su mitad inferior. Entonces, habíamos dicho que ya sabíamos cómo se calculaba la mitad inferior. Entonces, nos vamos al esquema de antes y buscamos cómo se calcula la mitad inferior, que era la mitad de la mitad. Entonces son que de la pena de 2 años a 5 años se estiman que son 7 años y 6 meses y un día. Entonces teníamos que coger esto y sumar 7 años, la pena máxima, 6 meses, que en su mitad inferior. Entonces, ¿cuál es la mitad inferior? Pues tendríamos que hacer lo mismo, pero esta vez restando. Los 7 años menos 6 meses son 3 años y 6 meses más los 6 meses que ya llevaba, más un día. Entonces son 7 años menos 4 años, 7 años menos 4 años, 7 años menos 4 años son 3 años. Bueno, son 3 años. ¿No? Esta sería la mitad inferior. Pero como estamos hablando de la superior, se cogen los 3 años que se suman a los 7 años y 6 meses. Lo cual, si ha hecho 2 agravantes, le queda una pena de 10 años, 6 meses y un día.
Vale. Esta es la superior en grado en su mitad inferior. Lo cual pasaría de poder cumplir 5 años por robo a cumplir 10 años, 6 meses y un día. ¿Vale? Estos son los agravantes. Y hasta aquí las penas. Gracias por copiaros esto y creo que lo podéis entender y si no reproducir todo el rato y podéis entenderlo finalmente la cuestión. ¿Dudas? Me preguntáis. Muchas gracias.